Buenos días, Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias por estar conmigo en el programa Hombres de Valor, donde están esos hombres que van a ir a predicarle a las almas que se están perdiendo, los jóvenes que se están drogando, se están perdiendo en las drogas, en el alcohol, los matrimonios que se están divorciando. Estamos en unos tiempos difíciles donde el diablo está trabajando. ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres empoderadas que le dicen, esos hombres que aman al Señor Jesucristo? Necesitamos salir de esas cuatro paredes, ir a evangelizar, pasarle el mensaje a cualquiera que nos encontremos que tenga necesidad. Dios nos lo va a poner enfrente para que vayamos y le digamos, hay un Dios vivo. El único Dios que habla la Biblia. El único Dios que fue a morir por nosotros a la cruz. El único Dios que nos restauró. El único Dios que da la salvación, la vida eterna. El único Dios que te puede sanar, te puede levantar, pero sobre todo puede aliviar tu alma, porque Él manda del cielo una paz entendible, y eso lo hace el Espíritu Santo. Hoy estamos viviendo unos días difíciles donde el diablo está trabajando y la iglesia se están durmiendo. Yo oigo a varios predicadores que dicen que se están enfriando las iglesias, que no quieren trabajar, y es verdad, porque pasa en varias iglesias que visito, porque son pocos los que quieren trabajar. Decía el Señor Jesucristo, la miel es mucho, pero pocos los obreros. Tenemos que levantarnos, mis hermanos, con un estandarte que diga, yo soy hijo de Dios, pero verdaderamente, porque el que tiene el Espíritu Santo puede perdonar, puede amar, no de aquí afuera, como le decía Dios a Moisés, regresa que tu pueblo no me honra de aquí para acá, pero de su corazón nada más, una voz que se la lleva el viento. Pero nosotros tenemos que demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente Jesús está vivo, que hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ha regalado un nuevo día. Tú que me estás viendo y yo que estoy aquí, hoy nos regaló este milagro de haber despertado. Tenemos que aprovecharlo, mis hermanos, predicando la palabra, portándonos bien, siendo transparente, hablando del evangelio, tratando de hacer unas cosas diferentes, que el mundo vea que sí tenemos al Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos, por estar conectados en esta hora. Dios los bendiga. Mandamos saludos al pastor Agustín Guerrero, nuestro patrocinador de Pan de Vida. Él tiene su panadería en la vía corta con Malcalco, Cunduacán. Ahí tiene la instalación, ahí tiene su templo. Dios bendiga a los trabajadores, al pastor, a su familia. Y en Cunduacán tiene la otra instalación, porque Dios los bendiga, antes de llegar al parque en la calle Juárez. Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios abra las ventanas del cielo, derrame de su gloria y su bendición a todas las panaderías. Hoy estaremos hablando del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando porque dice que una ocasión habló de diferentes maneras. Le habló a Josué, le habló a Moisés, le habló a David, le habló a Saúl, le habló a Daniel. Habló de muchas maneras, hermanos, y hoy Él nos está hablando de muchas maneras, donde estamos escuchando la prédica, donde estamos en la iglesia con la palabra, donde estamos en nuestra casa alabando a Dios, donde estamos en comunión con Dios. Él te puede hablar en sueño. Y yo creo todo, hermano, lo que está escrito en la Biblia, porque es el mismo Dios. Dios no cambia. Dios no es otro. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de una sola esencia. Él es uno. Ese es el Dios que tenemos el día de hoy. Él, cuando llega y ve a la tierra, se asoma y ve la tierra desordenada, dice en Génesis 1. ¿Cómo llegamos nosotros a los pies de Jesucristo? En una vida desordenada, no hallábamos paz, buscando la salida en el alcohol, la droga, adulterio, en otras cosas donde no había paz. Y Dios comienza a alumbrarnos. Él empieza a trabajar con nosotros. A mí me lleva a un encuentro, y es cuando conozco al Señor Jesucristo. Otros han cambiado en el templo con la palabra de Dios. Pero ¿sabe quién es el que cambia y transforma? El Espíritu Santo. Ese es el que quiero hablar del día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por seguir conmigo en el programa Hombres de Valor. Yo les venía diciendo que Dios habló de muchas maneras en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento nos sigue hablando. Cuando Él muere en la cruz, fue a morir por ti y por mí, mi hermano. Hoy tenemos vida eterna. Él entregó su vida por nosotros, un hombre sin mancha, porque Él tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Él se pudo haber bajado de la cruz, pero ¿saben por qué no se bajó? Porque nos amó tanto. Él quería salvarnos, aunque nosotros somos unos pecadores. No hay gratitud, no tenemos el día de hoy una gratitud que digamos, gracias Jesucristo. Cuando empiezo yo a ver la dimensión de la cruz, de lo que fue a morir, entregó su vida. Murió por nosotros, nos salvó, con su sangre nos rescata, nos compró y hoy somos todos los que recibimos al Señor Jesucristo como el único Dios, somos familia de Él. Él nos guarda, Él manda ángeles alrededor de nuestra casa, Él nos libra de la muerte, pero tenemos que tener una fe, tenemos que depender de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo quiere trabajar contigo en las iglesias, pero lo limitan, hermano. Nosotros nada más predicamos la palabra, hablamos lo que dice la Biblia y lo demás lo hace el Señor, lo demás lo hace el Espíritu Santo. Él te puede sanar, Él te puede hablar a esta hora, pero tú tienes que abrirle tu corazón. Y es Biblia lo que le voy a estar leyendo y está en tu Biblia. Y si hay algo, mi hermano, ahí está mi teléfono, pueden mandar mensajes, está la línea abierta también, porque yo quiero orar por ti, porque si estoy equivocado lo acepto, pero yo quiero seguir avanzando, predicando la palabra de Dios, para que el día de mañana que Él venga me encuentre predicando la palabra, alabándolo, teniendo comunión con Él, teniendo comunión con mis hermanos, amando a los pastores. Todos vamos a entregar cuentas en el tribunal de justicia, no que queremos ser juez y verdugo aquí en la tierra. Mi hermano, dejémonos el trabajo al Señor Jesucristo. Él es quien te va a condenar, Él es quien te va a salvar. Él escudriña los corazones y la mente. Él lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y mire lo que dice en Hebreo 1, capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Dios le decía comenzando que Él encontró desordenada la tierra. Él empezó a ordenarla. Hizo la luz, hizo las estrellas, hizo todo lo que tenía que hacer en 6 días. Hermanos, hoy tenemos al Señor Jesucristo que está vivo. ¿Cómo llegamos nosotros a los pies de Jesucristo? ¿Cómo llegamos? Hecho un desastre, no hallábamos la salida, en una depresión, con ganas de matarnos, con ganas de no seguir viviendo, pero tenemos un Dios vivo. Esa es la noticia que te traigo hoy. Tenemos un Dios que puede llegar a tu vida, tenemos un Dios que te puede restaurar, tenemos un Dios que te puede salvar, sanar esas almas, esas heridas, ese corazón de piedra te lo puede cambiar por uno de carne. Eso lo hace el Señor Jesucristo. Nosotros somos obreros inútiles, dice aquí la Biblia, pero seguimos sirviéndole con amor, porque Él va transformando nuestra vida, nos va limpiando cada día, pero tenemos que tomar esa decisión de apartarnos del pecado y comenzar en un nuevo camino. En Jeremías dice, es momento de pararse en ese cruce de camino y ver qué camino vamos a agarrar. Nosotros tenemos que volver a la antigüedad. Nosotros tenemos que volver a las oraciones. Nosotros tenemos que volver al ayuno. Nosotros tenemos que volver a pedirle a Dios, a clamarle a Dios, a estar orando. Hermano, es el momento el día de hoy. Porque déjeme decirle que la situación cada día se va a poner más mal y mal y mal. Se va a empeorar. Es mentira que yo te diga que este 2026 y al 2027 tu vida te va a prosperar. No, mi hermano, necesitamos nosotros buscar el reino de los cielos primero, para que después venga por añadiduría
las riquezas o lo que Él nos quiere dar, pero tenemos que contentarnos con lo que Él nos da. Tenemos que vivir con lo que Él nos da, porque Él conoce nuestro corazón y los pensamientos de todos nosotros. A Él no le podemos engañar, al mundo sí podemos engañarle, pero a Él no. Y Él por eso nos abre caminos, nos pone las personas correctas. Él es que el día de hoy quien te va a ayudar a restaurar tu vida, mi hermano. Él habló, mire, le habla a Josué y le dice a Josué, le da un mandamiento, dice, rodear pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto te haré durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día dará 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas y gritarán a gran voz del pueblo. ¿Sabes qué gritamos el día de hoy? ¡Viva Jesucristo! Las murallas van a caer en tu vida. Pero él hace caso, le habla a Josué y le dice qué es lo que va a hacer. Obediente, sometido a Dios. Y es lo que no quiere el día de hoy el cristiano. No queremos recibir órdenes, no queremos someternos a Dios, a nuestros pastores, porque estamos viendo en las redes cosas que el diablo está trabajando ahí para poderte atormentar, para que tú te confundas. Por eso dice Santiago, pues estás firme en la palabra de Dios. No vayas allá, no vayas a escuchar otras cosas más que a tu pastor, porque vas a ser llevado como las olas del mar de allá para acá. Por eso yo les he invitado a escudriñar la Biblia. Métete a estudio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el día de hoy Dios te puede restaurar. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar ese corazón. Dios te puede bendecir. La soberanía de Dios no la podemos cambiar nadie. Él es el que hace el trabajo. Y Josué le hace caso, le habla a Moisés y le dice, vas a ir a sacar a mi hijo, a mi pueblo hijo unigénito del faraón. Yo no voy, dice, ¿quién soy yo para ir? ¿Y en qué nombre voy? Tú vas a ir en el nombre mío. Yo soy el que soy, así le vas a decir. Y hoy te digo que Jesucristo es el Dios vivo de todos. No hay un Dios más poderoso que Él. No hay un Dios que haya resucitado. No hay un Dios que haya puesto la vida por ti, por mí. Hay un Dios nada más que nos compró con su sangre preciosa. Hay un Dios que resucitó a los 3 días. Hay un Dios que resucitó y anduvo con los apóstoles 40 días enseñándoles para que ellos tuvieran la certeza de que íbamos a estar el día de mañana con el Señor Jesucristo. Eso es la palabra de Dios. ¿Sabe quién convence? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién te transforma? El Espíritu Santo. ¿Sabes qué te cambia? El Espíritu Santo. Mi hermano, hoy es tiempo de dar el grito de guerra. Jesús viene. Jesús viene. En ese tiempo tenían comunión directo con Dios. Y hoy tenemos al Señor Jesucristo, el mediador entre el Padre y nosotros. Por eso nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que a todas las personas que nos estén viendo, tú les hables a sus corazones, transformes, sanes, Señor, los restaures en el nombre del Señor Jesucristo. Porque yo no soy nadie para restaurar ni sanar, pero yo lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él es el que me tiene sentado aquí. Él es el que me restauró. Él es el que cambió mi vida. Él es el que me enseñó amor. A amar a mi esposa, a amar a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos, a todos. Pero hoy en día muchos no lo entienden. Vamos a tener problemas, sí, porque nos gana el resentimiento. El diablo está hablando en un oído y del otro lado te dice el ángel, no le creas, no le creas. Pero a veces queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene. Hermanos, es el día de hoy de levantarnos. Es el día de decir, basta, basta. Estaba yo viendo un meme de una señora que estaba riendo y decía, fuera depresión, y empieza a danzar, y fuera depresión, pero hay algo que dice a lo último, en el nombre del Señor Jesucristo. No que el diablo te quiere tener deprimido, el diablo te tiene tener con rencor, con coraje, con envidia, porque quiere que tú empiezas a codiciar lo que tienen los demás y no te empiezas a contentar de lo que tienes.
Mi hermano, nosotros tenemos que vivir contento y amar. Así venga cualquiera y te dañe, síguelo amando. En el momento es difícil, somos seres emocionales, pero cuando viene y empiezas a orar, Dios te habla, perdónalo y ámalo. Hasta tu peor enemigo, cuando eso me decían a mí, yo le decía a Dios orando, perdónalo tú, Señor. Ahí te lo dejo porque yo no puedo perdonarlo. Pero cuando realmente estás lleno del Espíritu Santo, tú lo perdonas. Y si esa persona viene, lo vuelves a amar, hermano. Y las personas que me conocen, que he tenido problemas con ellos, lo saben. Porque yo no me vuelvo a acordar de ningún problema pasado. ¿Saben por qué? Porque yo tengo el Señor Jesucristo y yo quiero vivir feliz, yo quiero vivir contento, yo quiero vivir sin remordimiento, sin coraje, sin envidia, sin estar odiando al prójimo. Yo quiero vivir con esa paz que nos da Dios del cielo. Hermano, y eso te lo da el Espíritu Santo, eso te lo da el Señor Jesucristo. ¿Por qué hablo del Espíritu Santo? Muchos no quieren hablar del Espíritu Santo, sino de Jesucristo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en el libro de los Hechos, cuando son llenos del Espíritu Santo, cuando dice, esperen, va a venir un consolador mayor que yo, le dice Jesús, y va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y en Mateo 28 también les va a ayudar y les va a recordar las cosas que yo les haya enseñado. Y esas son las cosas que nos enseña, esas son las cosas que nos recuerda. Pero si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no escudriñamos la Biblia, hermano, ¿dónde crees que vamos a estar? ¿Qué nos va a recordar el Señor Jesucristo? Nada, porque no sabe. A la escuela llegamos a aprender, de ahí cruzamos primaria, el kinder, primaria, secundaria, de ahí vamos a la prepa, de ahí vamos a la universidad, de ahí vienen ahora las maestrías. Déjame decirte que estoy en un instituto bíblico estudiando una maestría. Yo estudié en el Instituto Domingo Arroyo y ahorita estoy con el pastor Oscar. Y quiero seguir escudriñando la Biblia y no me canso y le quiero decir que yo no terminé nada porque no me gustó la escuela. Y aquí me tiene Dios estudiando y llevo años estudiando, pero es algo que me nace. Quiero conocer más de Dios, quiero conocer qué viene después. ¿Y saben por qué me metí a eso? Porque yo escuchaba un debate quién tenía la verdad, qué religión estaba mal y todo eso a mí me ponía loco. Pero me metí a estudiar y aquí aprendí que Jesucristo no es religión, que Jesucristo es el único Dios que te va a ayudar. No te va a ayudar otra persona más que el Señor Jesucristo. El único mediador que dejó entre el Padre y nosotros es el Señor Jesucristo. De ese Dios es el que te estoy hablando. Necesitamos escudriñar bien la Biblia. El libro de los Hechos no termina en amén, porque nosotros seguimos trabajando. Entonces todos los demás libros terminan en amén. Hermanos, necesitamos hoy arrodillarnos y decirle a Dios, aquí estoy. Ven, Señor Jesucristo. Gracias por seguir conmigo en el programa Hombres de Valor. Yo les venía diciendo que Dios habló de diferentes maneras. Le habló a José, le habló a Moisés, le dijo qué hacer. Pero cuando le habla a Abraham, siendo un hombre rico, estando en la comodidad, y le dice, Abraham, ven, te voy a entregar una tierra. Vas a ser padre de mucha descendencia. Él no tenía hijos, pero ¿saben una cosa que vi ahí? Obediencia y sometido a Dios. Nosotros tenemos que tener obediencia. Sin la palabra, si no hay obediencia, amor a Dios. Y si no me someto a Dios, no somos nada, mi hermano. Por eso nosotros tenemos que someternos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y le habla a Abraham y Abraham le hace caso. Abraham, un hombre pecador, un hombre que mintió, un hombre que sacó del pueblo y por hambre y lo llevó a Egipto. Un hombre que se equivocó. También nosotros nos equivocamos, pero hay algo. Tenemos que amar a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que dar un buen testimonio que Jesucristo sí vive, sí transforma, sí restaura. Pero si yo hago todo lo contrario y cuando vaya yo a hablar del Señor Jesucristo, no me van a creer. Él es de ese Dios que te estoy hablando el día de hoy. Mira lo que dice en Hebreo, estábamos en Hebreo capítulo 1, vamos en Hebreo capítulo 2. Y dice la palabra de Dios, por tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos todas las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermano, todas las cosas que están escritas en la Biblia es verdadero. Todas las cosas que nos habla aquí es verdadero. Tenemos que atender con más diligencia, nos dice, las cosas que hemos escuchado. Tú que estás en Cristo, si estás retirado, andas en pecado, regresa, pídele perdón, porque el mañana será incierto. Yo no quiero que me agarren mañana y muera yo sin Cristo. Hoy quiero, si viene Cristo, quiero morir en Cristo, porque sé la promesa que me dio, que nos dio. Estaremos con Él en otra vida, estaremos con Él, una vida eterna, estaremos con Él para siempre. Morimos aquí, pero resucitamos con Él. Y esa es la promesa que nos da el Señor Jesucristo. Mi hermano, hoy atendamos con diligencia la Biblia, al Señor Jesucristo. Regresemos si estás fuera, si estás resentido, pídele a Dios que te cure ese corazón, porque solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. Déjame decirte que yo te vengo a hablar del Señor Jesucristo, que si no te arrepientas, quedarás en el infierno. Que si no recibes al Señor Jesucristo como el único Dios, quedarás en el infierno. Y si tú ya lo recibiste, tu camino cambió de dirección, arrepiéntete y vuelve a la dirección correcta donde nos dio el primer amor. Por eso a la iglesia le dice, tengo algo contra ti, porque has perdido el primer amor. Sí te ve trabajando, sí te ve en la obra de Dios, sí te ve llegando al templo, sí te ve, pero ¿dónde está el primer amor? El primer amor encierra todo, mi hermano. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a los que nos odian, tenemos que amar a los que hablan de nosotros, tenemos que amar a los que levantan intriga, tenemos que hablar a los que nos han robado, tenemos que hablar a los que se han metido en nuestras vidas. Y tenemos que enseñarle que hay un Dios que nos da el amor para darle a ellos. Porque solamente así Dios puede trabajar con nosotros. Pero si nosotros no tenemos amor, en balde dice la palabra, es trabajar en las manos de Dios, es trabajar con Dios. Yo me puedo saber la Biblia al revés y al derecho. Pero si yo no tengo a Dios, ¿cómo crees que va Dios a trabajar conmigo? Si yo no tengo amor, perdón. Nosotros tenemos que amor, tenemos que tener amor, porque yo puedo estar lleno de letras, pero yo conozco a varios que tienen una sabiduría tremenda y te están hablando que tienes que nacer de nuevo. Y ellos no nacen, están odiando, te están criticando y quieren tener la verdad cuando dicen yo no soy maestro, yo no soy pastor, yo no soy nada. Ah, no, pero te quieren exhortar como diciendo yo soy tu pastor, yo soy tu maestro y la verdad la tengo yo. La verdad la tiene Jesucristo. Nosotros tenemos que demostrar que realmente tenemos al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto y estoy recalcando, hermano? Porque las iglesias se están enfriando, el diablo está trabajando. Él quiere que te enfríes, Él quiere que estés alejado de Dios, que no estés en comunión con Él, que no estés en comunión con tus hermanos. Por eso el día de hoy tenemos que ir buscando la palabra de Dios. Tenemos que estar en los cultos. Ayer me hablaron para ir a orar y gracias, licenciado Francisco Goga. Hermano, que Dios te bendiga. Él abrió una oficina, es licenciado, abogado, para ayudar a las mujeres maltratadas, porque hay muchas mujeres maltratadas en divorcio, quiere orientar, quiere ayudar, pero con la palabra de Dios. Y ayer estuvimos orando para que Dios mande, porque nosotros tenemos que caminar con la palabra de Dios. Si alguien viene y me pregunta que se quiere divorciar, si alguien busca consejería, para eso está la Biblia. En Mateo te habla, porque dice el pueblo, le dice Dios a Moisés, dale la carta de divorcio, porque no han entendido qué es el amor, no han sabido perdonar, no han tenido en el centro de su vida al Señor Jesucristo.
Eso tenemos que hacer. Mi hermano, yo dependo de Él para todo. Yo hoy me dedico a bienes y raíces, me dedico a manejar, me dedico a emplacar, me dedico a otro. ¿Y sabe quién me manda a la persona? Dios me habla. Pero yo tengo que demostrar ser honesto, ser diferente, ser transparente, no querer ganar de dos lados o querer robar a uno o al otro. Mi hermano, Dios te va a ayudar y te va a seguir abriendo puertas. Pero tenemos que hablar con la verdad. Hay casas, hay terrenos que han tardado años en salir, salen, pero no es culpa mía, yo estoy en las manos de Dios. Entonces tenemos que manejarnos cómo va. Si yo quiero vender una casa, quiero vender un terreno, quiero vender un carro, se lo tengo que poner en las manos de Dios en oración. Y Él nos va a mandar la persona correcta. Y si me tardo, tengo que buscar, ponerme a orar y decir a Dios que en qué te he fallado. David lo hacía. Dios, ayúdame a escudriñarme, porque hay cosas que no me acuerdo que he faltado. Y se lo mandaba a decir con los profetas y se lo mandaba a decir siempre. Pero ¿qué hacía David? Se arrodillaba, le pedía perdón. Era un arrepentimiento genuino. Desgarraba su alma pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios. Él sabía cómo se movía Dios. Y ese Dios es el que tenemos el día de hoy. Él guió al pueblo en el desierto. ¿Y por qué los perdió 40 años? Por su dura cerviz, dice la palabra, por su duro entendimiento, por su duro corazón, porque no entendieron. Vieron la mano de Dios, les dio de comer, vieron la columna de fuego, vieron la nube para que no se ahogaran de calor. Les dio agua, les dio de comer, hizo un milagro. Y que todos volvían a la idolatría, todos volvían a sus caminos, todos regresaban a la idolatría. Mi hermano, déjame decirte que si tú no te arrepientes, no vas a estar con el Señor Jesucristo, te quedarás en el infierno. Quiero leerle que este capítulo me gusta mucho, que es Juan capítulo 5, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Abre tu Biblia, mi hermano, en la carta de Juan, primera carta, capítulo 5, y nos dice: todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Perdón. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca del Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en él mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas os ha escrito a vosotros, que creas en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que pedimos en algunas cosas conforme a su voluntad. Está escrito, hermano, yo les vengo hablando, y en la Biblia no se equivoca. Ese es el Dios, el que reciba a Dios como el único Salvador. Él vino en carne, Él vino a entregar su vida. Él tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Él se pudo bajar de la cruz, mi hermano. Él fue tentado en el desierto. Lo lleva el Espíritu Santo al desierto. ¿Y qué le decía al diablo? Escrito está, escrito está. No te dejes tentar, no te dejes manipular, no te dejes que te saquen de ahí de donde estás, porque el diablo quiere sacarte. Nada más contéstale, escrito está. Así como tiene ángeles Dios, así también tiene sus seguidores el diablo. Acuérdense en la parábola cuando llega el centurión y le dice que él sanara a su siervo y le dice, espérame, voy, no vas a entrar en mi casa. Tú puedes dar la orden aquí y ellos van a hacer lo que tú digas, porque yo tengo soldados y yo le doy la orden y hacen lo que yo le diga. Hermano, esa fe fue encontrada. Esa fe es la que nosotros necesitamos. Esa fe de la samaritana. Esa fe de la que tenía el flujo de sangre. Y que nada más que ella sabía tocando el manto del Señor, agarrándose de él, iba a sanar. Esa fe es la que necesita. El cobrador de impuestos arriba del árbol también tuvo esa fe. Cambió y devolvió sus cosas. Esa fe es la que necesitamos el día de hoy. Hermano, no seamos como los que no sabemos perdonar y estamos en Cristo. Porque déjame decirte, si tú no perdonas, si tú no eres transparente, si tú no caminas con Dios con lealtad, si tú no también caminas con Dios en un camino transparente, diferente, y amas, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Hermano, porque el diablo también, ¿quién era el diablo? Un seguidor. ¿Quién era el diablo? Un ángel. Era luz. Ese es su nombre, era luz. Estaba con Dios, nada más que lo desterró porque quería ser más como Dios. ¿Cuántos el día de hoy no quieren ser más que Dios? Es que yo hice, es que tú no haces nada. Todo lo hace el Espíritu Santo. Esa fe es la que tenemos que hacer. Esa fe es la que tengo que tener cuando yo vaya a orar por un enfermo, cuando yo vaya a orar por una restauración. Lo tengo que hacer en el nombre del Señor Jesucristo, porque mi fe está puesta en Él. Y mi fe dice que sí lo sanará si Él quiere, porque la soberanía de Dios no la podemos cuestionar. Él conoce los pensamientos, los corazones. No te engañes, mi hermano. Necesitas volver a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Necesitas regresar a Dios. Gracias por seguir conmigo en el programa Hombres de Valor. Mis hermanos, necesitamos meternos a un instituto, necesitamos discipularnos, necesitamos saber más de Dios, necesitamos escudriñar la Biblia. Hoy es nuestra graduación en el Instituto de Habla con el pastor Oscar Castellano, hoy a las 6 de la tarde. Quedan invitados. Está en la prolongación Manuel González, la tercera cuadra, mano derecha. Ahí tendremos hoy nuestro primer año de graduación. Seguimos estudiando. Yo quiero seguir escudriñando la Biblia. Yo quiero seguir en comunión con Dios. Y no lo hago para decir, yo soy un teólogo. Yo no, mi hermano, yo lo quiero para mí, para seguir creciendo en la palabra de Dios, para seguir en comunión con Dios, porque es bonito estar estudiando, escudriñando, y cuando tienes duda, llegan varios pastores de varias iglesias, varios hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde. Entonces, hoy seguimos nosotros escudriñando. Yo les invito, que ahí está la escuela del pastor Oscar Castellano, también el Instituto Domingo Arroyo, con el pastor Adrián, sus hijos que están metidos en las cosas de Dios. Yo ahí oigo sus prédicas. Mis hermanos, hoy tenemos que unirnos como un solo cuerpo. Tenemos que unirnos para gritar que Jesús viene. Eso es lo que quiere Dios, que seamos un solo cuerpo, unidas todas las iglesias, no diciendo quién tiene la verdad,
Hermanos, es lo que tenemos que estar haciendo el día de hoy. Miren lo que dice Jeremías. Está todo después, lo lee en Jeremías capítulo 6, de 16 al 30. Pero miren lo que dice el 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. No quisieron regresar a las sendas antiguas. No quisieron agarrar el camino de Dios. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del Espíritu Santo. Le decía a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era joven. Tenía muchas tentaciones. Él era joven. Las mujeres querían sacarlo. Venían los falsos pastores, los falsos profetas. Venían muchos falsos que hablaban de Dios, pero no eran de Dios. Mis hermanos, hoy tenemos que estar con Dios para que nos dé el discernimiento de ver verdaderamente si son hijos de Dios. Porque Dios, cuando estás con Dios, cuando tienes el Espíritu, Él te habla y Él te dice. Pero si tú no escudriñas la Biblia, tú no te eres discipulado, tú no eres obediente, tú no te sometes a Dios, vas a ser llevado, como dice Santiago, como las olas del mar de allá para acá. Y no vas a sentar raíces, vas a estar confundido y vas a decir: este sí habla la verdad, este sí dice que llegará el momento donde ya no va a sufrir el evangelio. Por eso le dice Pablo a los de Gálatas: el único evangelio es la que yo les he dado. Vendrán otros evangelios. Entonces, esos no son de Dios. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero leerle esto, lo escribí. Las sendas antiguas en la Biblia son el camino de la felicidad, la piedad, la justicia, la paz y el gozo. Volver quiere decir regresar, retomar o volver a tomar el mismo camino. Para nosotros los creyentes, volver a la senda antigua implica regresar a aquella relación que teníamos con el Señor al comienzo. Nuestra entrega con Él significa volver a sentir la pasión, el amor que sentíamos antes por Él, el primer amor. Por eso le dice a la iglesia: he tenido una cosa contra ti, has perdido el primer amor. Nosotros, mis hermanos, tenemos que regresar a las sendas antiguas, a los caminos antiguos. Hermanos, si no regresamos, ¿quién nos dará palabra de vida? ¿Quiénes seremos más adelante? ¿Dónde estaremos más adelante? Yo me pregunto eso, y en mi casa me paro, intercedo, oro por mis hijos, oro por mi nieto, oro por mi esposa, oro por mi suegra que vive conmigo, oro por todos los que me rodean, por mi hermano, por mis amigos. Por todos tenemos que orar. Pero cuando hay un problema en tu casa, párate firme y ora e intercede. Porque hay veces que ni a mí me dan ganas de orar, porque el problema te quiere rebasar, y ahí es donde trabaja el diablo. Quiere desanimarte, quiere querer que no sigas. Entonces yo le pido a Dios y le doy las gracias a Dios por haberme regalado hoy ese milagro de haber despertado, por haber puesto en mí unas fuerzas que renovó mi fuerza, una fuerza nueva. Me ha dado el Espíritu de Dios, el espíritu de valentía, no de cobardía, para hablar adelante de ustedes que Dios sí existe, que tenemos un Dios vivo, un Dios que restaura, un Dios que fue a morir a la cruz por ti y por mí, un Dios que nos compró con su sangre preciosa, un Dios que resucitó a los 3 días, un Dios que te va a guardar, un Dios que te va a regalar la vida eterna, un Dios que te va a sanar. Ese Dios es el que te estoy hablando el día de hoy, mi hermano. Si tú estás enfermo, pídele a Dios. Si tú estás en problemas, pídele a Dios. Pero dice: primeramente busca el reino de los cielos. Por añadiduría vendrá lo demás. Pero si nosotros queremos nada más buscar la riqueza, si nosotros queremos buscar la casa, el carro, otra cosa, pero si no has recibido a Dios, ¿cómo te va a ayudar? Él sabe qué necesita cada hijo que tiene.
Todos los que estamos en Cristo, Él sabe qué necesitamos. Él conoce nuestro corazón. Él conoce tu corazón. Él conoce tu pensamiento. A todos les podemos engañar, pero a Él no. Hagamos como David. Vamos a doblar rodillas. Vamos a clamar al Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Él inclina su oído, porque a mí me ayudó. Yo le gritaba en el cuarto, ayúdame, sáname, restáurame. Ya no puedo más, me tenía atormentado el alcohol, atormentado la droga. Y Él agarró y me sacó de ahí, hermano. Pero fui a buscar ayuda. Yo me acuerdo de pastores que iban a mi casa, me ayudaron. Primero fue en paz descanse el pastor Buenaventura. De ahí me fui con el pastor Adrián, el pastor Jorge, y llegaban hasta mi casa y les hablaba yo llorando. Volví a tomar y ellos iban y volvían a ir a orar por mí. Eso es lo que necesita ser un pastor, un hermano, ir a orar y no nos cansemos de orar por esa persona. Pero ¿qué hacemos después? Lo criticamos, lo señalamos y le decimos ya que el diablo te come. Olvídele tú, pero porque hay fuerzas que te hay ataduras que no lo dejan, porque no conocen a Dios, no han recibido a Dios. Cuando recibo verdaderamente a Dios y yo agarro y mi vida comienza a cambiar, Dios comienza a trabajar conmigo, porque cuando llegó a la tierra encontró la tierra desordenada. Nos habla del alfarero, cómo hace el barro, cómo nos hace nosotros, y ve que ve mal, nos vuelve a construir hasta que llevamos a llegar a ser un varón perfecto cuando estamos con Él. Yo estoy esperando la venida del Señor Jesucristo, pero yo sé que si me muero el día de hoy, verdaderamente voy a estar con Él, porque yo creo en Él, el único Dios. Es el único, hermano, que te puede ayudar. Perdón, cada vez que me llena el Espíritu Santo, me da esto, porque sabe Dios que a ustedes no los voy a engañar. Yo le estoy hablando palabra de vida. Hay muchas almas que se están perdiendo. Y muchos cristianos que dicen que tienen a Dios, pero no trabajan. No salen a evangelizar. No le hablan al hermano que está sentado, lo estás viendo llorando, lo estás viendo con una tristeza, lo estás viendo con una amargura. Podemos acercarnos y preguntarle qué le está pasando. Y decirle, hay un Dios que te va a ayudar. Hay un Dios que te va a salvar. Hay un Dios que te va a restaurar. Tenemos que demostrar el amor. Pero si tú no demuestras el amor, puedes hablar de Cristo, puedes gritar, puedes saberte la Biblia, pero si tú no demuestras amor, no tienes a Dios en tu corazón. Déjame decirte que la Biblia lo dice, que nosotros tenemos que tener un arrepentimiento genuino. No un remordimiento que a los 3 días se nos olvida. Nosotros tenemos que tener a Dios en nuestra vida y Él te va a restaurar, Él te va a rescatar de donde tú estés, mi hermano. Hay tantos que están metidos, los tiene el diablo en ataduras con el alcohol, la droga, los matrimonios en adulterio, donde se están gritando, se están matando. Pero si tenemos a Dios, no va a restaurar. En mi casa yo tengo problemas, pero así se desaparecen en un segundo. En el momento, si me enojo, si nos enojamos, pero ahí está Dios, el centro de nuestra vida. Es Dios quien está trabajando con nosotros. Es Dios, hermano. Yo siento a Dios aquí conmigo. Y yo le decía a Dios hace rato, ayúdame, déjame hablar de lo que tú quieres que yo hable, Padre. Que no sean palabra mía, que sean palabra tuya. Que si me ven, que vean a ti, Señor. Que si me oyen, que oigan tu voz. Porque yo sé que el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Padre, en esta hora yo te pido por todo lo que nos están viendo, Señor. Restaura, sánalos, Padre. Te pido por los enfermos, Señor, que tú los restaures, Señor. Mándale esa paz del cielo, Señor. Mándale, Señor, esa paz, Padre, que tú solamente la puedes mandar. Sánalo, restáuralo, levántalo. Restaura los matrimonios, restáuralo, Señor. Los que están atados en el alcohol y las drogas, que se rompan las cadenas en el nombre de Jesucristo. Padre,
Yo te pido por cada familia, Señor, por cada hogar que mandes ángeles alrededor de su casa. Empiézalos a inquietar, Señor. Empiézales a hablar, Padre, que tomen las sendas antiguas, los caminos antiguos, Señor, donde tenemos que levantar un altar de amor, Señor, un altar diferente, Padre. Estamos viviendo hoy bajo tu gracia, donde todo mundo lo ha vuelto libertinaje, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido por todos ellos, Señor, los que no tengan a Cristo, Señor, háblales, Padre, que vengan en el nombre de Jesús. Señor, te pido por este lugar, Señor, que tú lo sigas bendiciendo, Padre. Al licenciado Yerle y a la licenciada su esposa, Padre, que tú los bendiga a todos los que trabajan aquí también, Señor. En el nombre de Jesús te pido por las panaderías de Pan de Vida, que tú los bendiga por todos los pastores que tengo de amigos, por todas las iglesias, Señor, que tú no te apartes de ellos, Padre. Por la iglesia Hacienda del Rey, por mi pastor Juan Trujillo Moreno, Señor, yo te pido que tú lo levantes. En el nombre de Jesús, Señor, abre las ventanas del cielo sobre Comalcalco, sobre Tabasco, Señor. Bendice a todos los gobernantes, Padre, a la presidenta de México, a todos los gobernadores, a todos los presidentes de cada municipio, de cada estado, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, pero que ellos hagan tu voluntad conforme a la Biblia, sigan, Señor, dirigiendo al pueblo. En el nombre de Jesús yo te pido que abras las ventanas del cielo, Señor. Derrames de tu gloria y de tu bendición en cada hogar y sobre Tabasco, Padre. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer y seguirás haciendo en la vida de cada uno de todos nosotros. Amén, amén y amén. Nos vemos el otro jueves de 11 a 12 del día. Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Hombres de valor, necesita Dios, necesita